Hola queridas compañeras y compañeros, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de suma importancia para la historia de la química. Esto es la química moderna. La química moderna se le podría situar su inicio a mediados del siglo XVIII y se basa de la gran cantidad de saberes empíricos acumulados previamente, o sea, aquellos conocimientos obtenidos en base a la experiencia previa, cuando se plantea que algo existe, pero que no necesariamente siempre debe ser así. Estas contribuciones fueron realizadas por la alquimia, la metalurgia y la medicina y la farmacia, que constituyen los tres pilares de la química moderna. La alquimia era un conjunto de prácticas para transmutar los metales en oro. En este proceso se aportaron varios estudios de ciertos elementos. Con la metalurgia, mediante el tratamiento de metales, se lograron descubrir varias propiedades de este tipo de elementos, ya sean el cobre, el plomo, el hierro, entre otros. En la medicina se estudiaron elementos que forman parte de los remedios naturales, destilación de sustancias curativas llevando a futuro el desarrollo de medicamentos como los usados hoy en día. A pesar de que las bases de la química moderna habían sido planteadas inicialmente por Robert Boyle, se le atribuye a Antoine Lavoisier el título, entre comillas, de ser el padre de la química moderna. Lavoisier había nacido el 26 de agosto de 1743 en París. En esta época, muy débilmente permanecía la alquimia como una práctica aceptada. La alquimia consistía básicamente en un conjunto de prácticas protocientíficas, filosóficas, combinando elementos de la química, metalurgia, física, medicina, astrología, misticismo, entre otros, con el objetivo de obtener la legendaria piedra filosofal, para así transmutar los metales en oro. Pero ya estas ideas eran imposibles y posteriormente descartadas y rechazadas, o sea, estaban muertas. También para poder explicar la combustión de diferentes sustancias existía la en ese tiempo aceptada teoría de flogisto, el cual consistía en un principio inflamable llamado flogisto que se encontraría en toda sustancia que haga combustión. La combustión lanzaría a la atmósfera el flogisto contenido en una sustancia, pudiendo así unificar las teorías de combustión y calcinación. Pero, ¿por qué se detectaba más residuos o cal en los metales si se supone que se libera más flogisto? No era posible saber el por qué, pero llevó a científicos como Joseph Priestley y Carl Wilhelm Scheele a investigar la combustión, llegando a descubrir un aire que avivaba el fuego, luego denominado aire desflogisticado. El conocimiento de los experimentos de Priestley y Scheele llevaron a Lavoisier a interpretar el proceso de combustión. Él, realizando varios experimentos, planteó que el aire desflogisticado sería una parte más pura de la atmósfera, la cual es un elemento muy conocido actualmente llamado oxígeno, planteando que el aire sería una mezcla de gases y no una sola sustancia, siendo así desechada la teoría del flogisto. Al ver que la masa total de la sustancia más sus desechos no cambiaba, Lavoisier planteó la famosa ley de conservación de masa, que plantea que en toda reacción química la masa de la sustancia se conserva. Las leyes de Lavoisier llevaron a un cambio radical a la química como era conocida en ese tiempo, siendo considerado una de las mayores mentes de la época, llegando a influenciar a varios científicos. Entre ellos se encuentra Louis Proust, quien formuló la ley de las proporciones constantes o definidas, la cual plantea que la proporción de masas entre los reactantes que forman la reacción es constante, por lo que se implica que siempre se podrían asignar subíndices fijos en cada compuesto. Aproximadamente 20 años después, un científico inglés llamado John Dalton plantearía una de las más influyentes teorías que hayan existido en la historia de la química. Pero antes de que hablemos de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. De hecho, demasiado. Tenemos que ir a la antigua Grecia, de los siglos V y VI a.C., cuando un filósofo llamado Demócrito planteó que la materia está formada por unas pequeñas partículas indivisibles, llamadas átomos. Este planteamiento se le atribuye a su hipotético maestro Leucipo, pero esto no se puede confirmar. Regresando al siglo XIX, John Dalton postuló la famosísima y ultra importante teoría atómica, la cual deberían conocer. Esta ley postulaba que toda la materia está formada por átomos, partículas diminutas indestructibles e indivisibles. Los átomos iguales son llamados elementos, y al combinarse se forman compuestos. Esta teoría era bastante correcta, ya que demostraban las explicaciones teóricas de las leyes de proporciones constantes, la ley de conservación de masa y su ley de las proporciones múltiples.
Pero ojo, esta teoría presentaba un error fatal. Un científico llamado Louis Joseph Gay-Lussac estudió el comportamiento de los gases según Dalton y se dio cuenta que si el volumen de cierta cantidad de gas es constante, el cociente entre presión y temperatura es un valor constante, planteando así la ley de Gay-Lussac. 3 años después, en investigaciones, Gay-Lussac se dio cuenta que según Dalton el volumen de 2 elementos combinados darían igual cantidad de átomos. Pero, al hacer experimentos con agua se percató que el volumen sería el doble, lo cual estaba completamente en contra de la teoría propuesta por Dalton. Dalton, en respuesta, no hizo más que negar los resultados y decir que los experimentos hechos por Gay-Lussac fueron erróneos. Paralelamente a lo sucedido, más exactamente en 1811, en relación a las teorías mencionadas, hubo un científico italiano llamado Amedeo Avogadro, quien al estudiar gases también, planteó que a temperatura y presión constantes, 2 volúmenes de un gas X poseen igual número de moléculas. Esto posteriormente sería nombrado más objetivamente por el número de Avogadro, el cual es aplicable en átomos y moléculas por igual, y posteriormente también utilizadas en moles. Volviendo al modelo atómico planteado por Dalton, este no fue del todo aceptado, incluso fue repudiado por varios científicos. Entre ellos se encontraba Kekulé, conocido por descubrir la tetravalencia del carbono, y también Jean-Baptiste Dumas, quienes plantearon que la teoría no aportaba en nada y que debiese desaparecer. A pesar de ello, Dalton igual no estaba del todo mal, pues su teoría era suficiente para justificar las leyes de Lavoisier y Proust, pero tendrían que pasar casi 100 años más para que pudiera ser avalada. En la mitad del siglo XIX, un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev logró clasificar los elementos conocidos según sus propiedades, creándose así la tabla periódica de los elementos. En 1886, Eugen Goldstein, un físico alemán, mediante el estudio de la emisión de rayos de energía en campos magnéticos, descubrió el protón y los rayos anódicos o canales, además de los ya descubiertos rayos catódicos, los cuales a Joseph Thomson le planteó la duda del por qué hay rayos negativos si el átomo se encuentra neutro. Basándose en el mismo experimento y al aplicar un imán, los rayos catódicos se desviaron, lo que le llevó a sugerir que hay partículas muy livianas las cuales serían los electrones. Joseph Thomson planteó finalmente el modelo conocido como el pudín de pasas, en el que el átomo sería una gran esfera de cara positiva con los electrones incrustados en su superficie. A pesar de que esta teoría iba mucho más acorde a los hechos observados en la química y los rayos catódicos, hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva de los átomos. De hecho, en 1911, bajo dirección de Ernest Rutherford, alumno de Thomson, se llevó a cabo un experimento con partículas radiactivas conocidas como partículas alfa. Al hacerlas chocar en una lámina de oro, según el modelo de Thomson, las partículas no deberían ser desviadas a ningún sitio, pero lo que de verdad pasó fue que se desviaron, confirmándose así la presencia de un núcleo atómico positivo, refutando así el modelo de Thomson. En base a estos datos, Rutherford planteó un nuevo modelo atómico que muestra la presencia de un núcleo atómico positivo, el cual cuenta con la mayor parte de la masa del átomo y los electrones, los cuales orbitan alrededor del núcleo. Este modelo atómico aún así tenía algunas falencias, pues iba en contra de las leyes del electromagnetismo de Maxwell y los resultados obtenidos en experimentos de radiación. Aquí es donde entra en juego el físico alemán Max Planck, quien es considerado el fundador de la mecánica cuántica. Planck, mediante el estudio de cuerpos negros, o sea, los que absorben toda radiación sin reflejar nada, descubrió una anomalía en el que no se podía medir la radiación en ondas de muy alta frecuencia, por lo que planteó que la radiación no se emitía de manera continua, sino que salta en cuantos de energía discreta, llamados fotones. Posteriormente, esta teoría la aplicaría el físico danés Niels Bohr en el planteamiento de su modelo atómico en 1913. Este modelo atómico consistía en la presencia de un núcleo positivo del cual orbitaban los electrones en órbitas circulares definidas por niveles de energía. Para poder estabilizarse, los electrones del átomo tenían que saltar de un nivel a otro, absorbiendo o emitiendo energía en los cuantos de energía que Planck ya había postulado. Esto explicaba muy acertadamente el comportamiento de los electrones y relacionaba los estudios del físico alemán,
siendo bastante importante para la ciencia. Todos los planteamientos y leyes formuladas anteriormente fueron puestas en práctica e inspiraron a futuros científicos a seguir investigando las propiedades y la composición de la materia, es decir, cumplir el objetivo de esta hermosa disciplina, llamada química. Personajes nuevos aparecieron, teorías fueron cambiadas y se hicieron nuevos hallazgos, tan cruciales para la ciencia como los ya mencionados. Pero eso es parte de otra historia. Muchísimas gracias por su atención.